Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23 y verso 24, y vamos a leer esos dos versículos de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta noche, porque por tu plan que elaboraste hace mucho tiempo atrás, tú elaboraste, Señor, nuestra salvación. Tú enviaste a tu Hijo en rescate por nosotros, Señor, y gracias a la muerte de Jesucristo, hoy nosotros somos salvos. Por medio de tu sacrificio, Señor Jesús, es que hemos alcanzado vida y vida en abundancia, Señor, y queremos alabarte y queremos glorificarte y te damos gracias porque tú nos tienes aquí reunidos y queremos escuchar tu palabra. Queremos que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque nos tiene el Señor reunidos en esta tarde y noche. Y quisiera continuar con lo que vimos días atrás. El día miércoles veíamos el evangelio que precisamos predicarnos. Porque a veces pensamos que el mensaje del evangelio solamente es un mensaje para que el pecador tenga un encuentro con Cristo. No, la Biblia dice, Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero mientras estamos en esta tierra, usted y yo tenemos una batalla interna, tenemos la batalla con nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos diariamente y aunque no deberíamos pecar, pero esto sucede. Y por eso es que usted y yo necesitamos predicarnos, vivir el evangelio, saber qué es verdaderamente el evangelio. Veíamos analizando desde el verso 19 y llegamos hasta el verso 23 y parte del verso 24. Veíamos tres aspectos acerca del evangelio. En primer lugar vimos lo que la ley hace. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿O cuál es el propósito de la ley? Vimos en el verso 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley moral, los 10 mandamientos, es lo que nos señala que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra el carácter santo de Dios, pero también nos muestra que nosotros no podemos llegar a ese punto de santidad. No hay hombre, a excepto de nuestro Señor Jesucristo, que no haya pecado. Veíamos el caso de Job, aquel hombre que la Biblia y Dios mismo lo presenta como un hombre perfecto. Pero ¿qué dice él mismo de su boca? En el capítulo 42, el verso 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué es lo que pudo al final comprender Job? Que él tenía que arrepentirse de su pecado, porque él se estaba autojustificando. Y lamentablemente hoy muchos cristianos se autojustifican. Toman la actitud del fariseo, miran al hermano de aquí, miran al hermano de acá. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús enseñó? Que debemos aprender primeramente a examinarnos a nosotros mismos. Tú que dices que miras la paja de tu hermano, ¿por qué no te das cuenta que tienes una viga? No hay un creyente perfecto. Estamos siendo perfeccionados, debemos buscar ser perfeccionados, debemos anhelar ser perfectos en Cristo. Pero mientras estemos en esta tierra, es muy probable que podamos caer. Hoy por la mañana en el culto dominical en la iglesia en Cuenca, la hermana Marta traía como reflexión o como meditación cuando vemos la parábola de la moneda o de la oveja perdida. ¿Qué hizo
aquel pastor. Dice que dejando las 99 fue tras aquella que se había descarriado. Y a veces nosotros, cuando vemos a un creyente que tal vez está tomando una actitud no correcta, está en rebeldía, lo que tenemos que es buscar que ese creyente sea restaurado. No le digo que no debemos hablarle, no digo que no se le deba exhortar, pero tenemos que pedir que el Señor nos guíe para nosotros actuar como un instrumento de restauración. Pero ¿qué también veíamos? Veíamos que la justicia en Cristo es para todos los que creen. Mire lo que nos dice el versículo 21 y verso 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Como el hombre no puede ser salvo por la ley, Dios ha buscado o Él planeó al hombre justificarlo. Y por eso es que Pablo hablaba acerca de la justicia. Vemos que por un lado hay el carácter de Dios, el carácter justo de Dios. Dios no puede dejar al impío sin castigo. Pero para eso vino el Hijo. Él vino ¿para qué? Para justificar. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no hizo acepción de personas. Él no solamente vino a salvar a unos. La salvación es para todos. No es que la salvación es limitada, la salvación es ilimitada. Pero ¿cuál es la exclusión? ¿Qué es lo que excluye? Para todos los que creen. Como dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, mire, todo, se abre el abanico para todo, pero dice, aquel que cree. Entonces, la clave es creer, pero no creer conforme nuestra manera. Porque muchos creyentes hoy están creyendo a su manera y no están creyendo conforme las Escrituras. Muchos dicen, ¿y por qué predicar el Evangelio? Lamentablemente ni siquiera hoy los creyentes saben la verdad acerca del Evangelio. Pablo, ¿qué se propuso? No predicar otra cosa sino la cruz de Cristo. Y esa es la base de nuestra vida cristiana, la cruz. Porque si la cruz no es parte del cristiano, uno puede saberse toda la Biblia, uno puede saberse todas las escrituras en los diferentes idiomas, en las diferentes versiones, pero si no estamos crucificados con Cristo, de nada vale. Y por último, veíamos justificación por gracia. Por eso es que él dice en el verso 23, Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por nuestras obras, por nuestra fe. Escuche, la fe es el medio que Dios nos da para que sobre nosotros venga la gracia. Pero la fe no salva. Lo que nos salva es la gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, hablando de la gracia y la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Quiero que veamos lo que dice el verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos la redención por gracia. Leemos esta palabra clave que para los romanos, tal vez ellos tenían cierto concepto de la redención, pero mayormente esto era vinculado para los judíos. En el lenguaje original,
La palabra redimir habla acerca de liberar de la esclavitud a alguien por medio del pago de un precio. El judío en la ley tenía algunos años de remisión o años de redención. Por ejemplo, cuando una persona adquiría un esclavo porque tal vez esta persona le debía, ¿cuántos años es que el esclavo tenía que trabajar para su dueño? No, 6 años. Y en el 7º año, el esclavo era puesto en libertad. Eso era coincidir el tiempo, es decir, una persona que servía a otro como esclavo, le servía por 6 años. Y en el 7º año, es decir, al inicio del 7º año, no piense que al final del 7º año, porque en los tiempos bíblicos el año no es que se lo concluía al final, sino que desde que empezaba ya se contaba un año. Este es el primer año, empieza desde este día y termina en tal fecha. Entonces, cuando empezaba el 7º año, aquel esclavo era puesto en libertad. Pero también había el año de remisión. Los judíos tenían su calendario. Y cada 7 años, también había el año de la remisión. Puede ser que yo tenía 3 años de esclavo, pero si llegaba el año de la remisión, era puesto en libertad. Y cada 50 años tenían el año del jubileo, ese año de reposo. Y en ese año también había redención para los esclavos, para las tierras, etc. Esto ya hemos hablado muchas veces aquí. Entonces, hermanos, debemos tener bien en claro, porque ¿qué dice el salmista? El salmista dice que se dice para sí mismo: no olvides ninguno de esos beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de la condenación que merecemos, no por medio de nuestros esfuerzos, sino por el pago que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué dice Pablo? Que es un versículo muy conocido que está en Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. Dice así el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, no por obras. No por algo que usted o yo hayamos hecho, no por algo que nosotros podamos hacer. Esto no es por obras, sino es que esto es a causa de que Dios nos ama, de que Dios nos valora, de que Dios, aunque usted y yo no valemos nada, Él en su puro amor nos ha amado. La salvación nos llega por la gracia de Dios. El día que ponemos nuestra fe en Cristo, hermanos, es que la gracia nos captura, la gracia nos alcanza. Así el Evangelio, ¿qué nos da? Nos da esperanza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Él nos dice que ahora dependemos no de nosotros, no de nuestras obras, sino de ¿qué? De la obra redentora de Jesucristo. Usted y yo, nuestra salvación, ¿de qué depende? Es de la obra redentora de Dios en su Hijo, hecha para nuestro beneficio. Hermanos, usted y yo hemos sido redimidos por gracia, hemos sido redimidos gratuitamente. Vino el Señor y pagó toda nuestra deuda.
Pero ¿qué nos dice los versos 25 al verso 26? Mire, y esto es algo muy importante que quiero que meditemos por algunos minutos. Ahí en Romanos capítulo 3, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mire, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que Dios puso como propiciación por medio de la fe. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesucristo. ¿Quién puso? Mire, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿O qué nos están aclarando estos versículos? Estos versículos 25 y 26 nos ayudan a entender. Ahora en Romanos 3. Estamos viendo el verso 25 y el verso 26. Estos versículos de Romanos 3 nos ayudan a entender cuánto hizo Dios a favor de los pecadores en Cristo. ¿Qué vemos? Que Dios Padre, Él fue el que planeó. ¿Qué planeó? Que el Hijo sea crucificado. Usted puede decir: pero ¿acaso no fueron los judíos los que dijeron crucifícale? ¿Cómo un padre va a planear esto para su hijo? Porque era la única manera, y porque el padre sabía que el único que podía soportar la ira de Dios es Dios mismo, en la persona de Dios Hijo. El Hijo soportó la ira de Dios, porque eso es lo que habla la expiación. Y eso es lo que habla también la palabra propiciación. Mire, por eso dice: Dios Padre es quien lo exhibe públicamente como propiciación. Y esto tiene dos significados. La palabra propiciación es una palabra que se la toma del vocablo griego. Pero esto tiene una idea tanto de los griegos como de los romanos. Pero ¿qué hace Pablo? Utiliza ese concepto y lo pone en un debido orden, porque Dios estaba. Dice que antes éramos enemigos de Dios. ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Escuche, éramos hijos de ira. Solo que usted tiene que saber una cosa: que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, y que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y hoy, como creyentes, por eso es que el mensaje es el evangelio que necesitamos o que precisamos predicarnos, hermanos. Porque muchas veces estamos abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con los hijos de Nabal y Abiú? De Aarón, Nabal y Abiú. ¿Se acuerda que veíamos eso días atrás? Veíamos la entera consagración. Veíamos las exigencias para el sacerdocio. Usted y yo hemos sido llamados ¿para qué? Para ser real sacerdocio. Pero ¿qué pasó con esos dos sacerdotes? Murieron. Y en el tiempo de la ley, muchos sacerdotes se hicieron de la vista gorda. Por eso es que traían animales enfermos y ellos los recibían. Y recuérdese que Dios no le agrada cualquier adoración. Hermanos, ¿qué es lo que significa propiciación? Significa cubrir con sangre, pero también significa aplacar la ira divina. Por eso había un propiciatorio. Cuando usted lee cuando se hace el tabernáculo, por eso a veces es bueno que usted lea. Y si no entiende, pregunte. Hoy tenemos diccionarios bíblicos, hasta por el celular usted puede encontrar información.
Entonces ahí uno dice, ¿qué significa esta palabra? Entonces usted va a encontrar ciertas herramientas que le van a hacer entender. El propiciatorio era una especie de etapa. Pero sobre el propiciatorio, cuando en el día de la expiación entraba el sumo sacerdote, él tenía que echar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque ese era un sacrificio que estaba cubriendo el pecado, porque la expiación en aquellos tiempos no era una expiación completa, podríamos decir. Porque quien trae verdadera o completa expiación es Jesucristo. ¿Pero para qué era? Para aplacar la ira divina. Mire, Dios indiscutiblemente estaba airado. ¿Estaba airado contra quién? Primeramente estaba airado contra el pecado. Y estaba airado también contra el hombre por su pecado. Estaba airado contra el pecado del hombre y estaba airado contra el hombre por su pecado. Por lo tanto, Dios había revelado que no dejaría impune al culpable. Dios, ¿qué hace en su perfección? Él tenía que satisfacer su ley. Y él tenía dos opciones, habían dos caminos. Él podía enviar a toda la humanidad a una condenación. Mire lo que pasó, estaba leyendo días atrás, cuando Datán, Abirán y ¿quién más? Coré. Mire, estos hombres se rebelan contra Moisés. Mire, nosotros tenemos que ser muy sabios porque a veces se toman estos pasajes para, no toques al ungido. La Biblia dice no toques al ungido. Por eso usted y yo no tenemos que caer en murmuración. Lamentablemente la iglesia sigue murmurando. Ahora los pastores no tienen que coger este versículo para decir, hermano, usted no me llame la atención. No, porque la Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa exhortar? Significa aconsejar. Pero mire lo que pasó con este grupo. Ellos se levantan contra Moisés. Le dicen, tú te crees el líder, tú te crees como superior, nosotros también. Y querían levantarse y irse contra Moisés. Dice, ya basta, le dijeron. Entonces Dios trata con Moisés y él le dice al pueblo de Israel que se aparte. Y él les dice, miren, si esto es cosa mía, estos hombres van a morir como cualquiera de los hombres. Pero si no es así, si lo que yo estoy hablando es por boca de Dios, no es porque yo estoy hablando porque yo quiero hablar, que pase algo diferente. Que estos hombres mueran de una manera diferente. Que la tierra se abra y que ellos sean tragados y mueran y lleguen vivos al Seol, al lugar de los muertos. Que podríamos decir que en aquellos tiempos el lugar de los muertos estaba compuesto de dos lugares. Un lugar de tormento para los impíos y pecadores y otro lugar para los que habían alcanzado justificación, mirando hacia la promesa que un día vendría el Mesías, a la espera de que el Mesías los sacara de allí y los llevara al paraíso. ¿Qué pasó? Ni bien terminó Moisés de decir estas palabras, ocurrió lo que dijo Moisés. La tierra se abrió, dice que eran como más de 250 personas. Creo que familiares, dice que hasta las tiendas, las posesiones. Pero lo más triste es que el pueblo de Israel continuó murmurando. A veces, ¿qué estamos esperando? Hermanos, entendamos que somos salvos por gracia y que debemos estar agradecidos con el Señor. Y que debemos vivir una vida guiados por su gracia.
Hermanos, Dios en su perfección, Él tenía que satisfacer su ley, porque la ley de Dios no puede ser violada. Él podía tomar la decisión: toda la humanidad sea condenada, o cuál, o pagar Él mismo el precio de esa condenación. Dice que el Señor Jesús fue puesto con los malditos, fue puesto con los pecadores. Él fue el que pagó el precio de la condenación. Dios en su amor por usted, por mí, por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación y así cumplió toda la justicia. Y así cumplió toda la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Él hace que se cumpla su justicia, pero al mismo tiempo Dios es amor. Y Él, ¿qué hace? Nos justifica al pecador, aquel que va a los pies de Cristo y dice, como dijo el publicano: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué pasó con el publicano? Dice que descendió a su casa justificado. Pero ¿qué pasó con el fariseo, el religioso? Siguió igual. Hermanos, usted y yo no estamos llamados a ser religiosos. Estamos llamados a ser hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Lo que hagamos, démosle la gloria a Dios, porque no es nosotros, es la gracia de Dios. Es porque Dios preparó de antemano buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios es justo. Y Él cumplió su justicia, pero también recuérdese que Él es amor y nos justificó. Y esto sucedió, o sucedió en su vida y sucede cuando una persona, cuando el pecador deposita su confianza. ¿En quién? En la persona de Jesús. Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar, el justo por los injustos. Y para finalizar, veamos lo que dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, hemos sido justificados, pero hay algo, dice, con la mira de manifestar en este tiempo. Hermanos, cuando usted y yo vivimos una vida como creyentes, algo va a pasar. Va a haber lo que se llama el fruto de arrepentimiento, pero también frutos dignos de justicia, frutos de justicia. Yo hoy día leía en Deuteronomio, mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 16, me parece que es. Capítulo 16. Ya le digo. 19. Sí. No tuerces derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Siga. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, la justicia, y luego dice, y la justicia seguirá. Doblemente, como que, recuérdese que este libro es una repetición por segunda ocasión de ¿qué? De la ley, de aquellos mandamientos, de aquella historia que el pueblo la había vivido. Porque esta generación habían salido niños o adolescentes o jóvenes de la tierra y muchos conocían. Pero ¿qué hace Moisés? Antes de partir de esta tierra, les repite, y mire cómo él repite. Dice, la justicia seguirás para que vivas. Hermanos, hemos sido justificados, pero el Señor nos llama a vivir en justicia. Dice, seguirás. Mire, para que viva y heredes. Hermanos, esto está hablando de ¿qué? De que somos llamados a vivir una vida nueva, una vida bajo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un plan.
Hay un plan que el Padre nos ha predestinado. Mire, esa es la predestinación. ¿Cuál es la predestinación? No que unos se salven y otros se pierdan, sino que la predestinación fue para que los hijos hereden las promesas del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? La tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ahora, como dice el libro de Apocalipsis, el que es justo practique la justicia todavía. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Caminemos en justicia. ¿Por qué? Porque ahí viene el final. Y quiero que para finalizar vayamos a la carta de Primera de Corintios. Es un pasaje que a veces ya lo hemos considerado, porque a veces se niega de la resurrección de Cristo, y el capítulo 15 de 1 de Corintios nos habla, porque quiero hablar finalmente hacia dónde nos dirige el evangelio que necesitamos predicarnos o que precisamos de predicarnos. Nos dirige hacia una resurrección victoriosa. Mire lo que nos dice los versos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que estamos predicando, el cual recibisteis, en el cual también ¿qué? Mire, perseveráis. Por eso es que mire, la justicia seguirás. Creo que es en el libro de Jeremías. No sé si es Jeremías o Isaías o Ezequiel, pero uno de estos tres profetas, hay una frase que dice así: reglón tras reglón, línea Isaías. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que en ese mismo capítulo, ese mismo versículo, esa misma expresión, se la halla doble ocasión. Él dice reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué es lo que está diciendo? No descuides de la ley de Dios. Aunque tú no eres perfecto, como veíamos un mes atrás, vamos hacia la perfección. Vamos creciendo en gracia. Este es el verdadero creciendo en gracia. No como por ahí uno que sacó una secta llamada Creciendo en Gracia y decía, no, usted puede pecar lo que le dé la gana. Como usted ya es salvo, siempre salvo. No, hermano. Crecer en gracia significa que usted ahora adopta los principios del reino. ¿Cuáles son los principios del reino? Porque a veces usted dice, hermanos, el reino de Dios. Y Jesús habla acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba allí. El rey de reyes y señor de señores. ¿Cuáles son los principios del reino? Léase el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, lea la verdadera oración, lea que dice no debemos juzgar a los demás, lea que debemos amar a nuestros enemigos, lea todo aquello y usted va a llegar al final, lo que veíamos días atrás también, cuando veíamos el sermón de la llanura. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Debemos vivir los principios. Por eso es que Isaías dice, reglón tras reglón, línea sobre línea. ¿Qué dice Moisés? La justicia seguirás. Y aquí que nos dice Pablo, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Mire, hay muchos que creen en vano, que creen por creer. Esto no es una simple creencia, hermano, esto es vida. El evangelio es vida para que usted la viva cada día, para que usted disfrute, para que usted camine en caminos de justicia. Mire lo que nos dice el verso siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire lo que Pablo nos presenta. Él habla más sobre el evangelio.
Él está explicando el mensaje, que el Señor Jesús murió según las Escrituras y que resucitó también que según las Escrituras. Y estos dos hechos son sumamente importantes, porque aquí están encerrando la noticia del Evangelio, la buena noticia. El apóstol Pablo nos está diciendo que si Cristo no resucitó, mire lo que dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero ¿qué dice más adelante? Entonces también los que durmieron, En Cristo perecieron. Mire, siga leyendo, mi hermana. si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Mire, ¿qué Pablo nos dice? Mire, si solamente esperamos en Cristo, pero en Cristo como que el hombre que murió y la historia ahí terminó. Es decir, Cristo el mártir, Cristo el profeta que predicó, habló, hizo milagros, pero un día murió. Pero Pablo dice, no, la historia no quedó allí. Porque si no, usted está creyendo en vano y seguimos en nuestros pecados. Pero Pablo dice, hay una buena noticia. Esta es la buena noticia del Evangelio. Que ahora Cristo ha resucitado. Y esta es una buena noticia ¿para quién? Para los que durmieron en Cristo. Para los que murieron un día en Cristo. Como también para nosotros los que estamos vivos. Porque si mañana tenemos que pasar a la siguiente vida, como se dice, a la siguiente etapa de la vida, usted tiene la esperanza de que así como Él resucitó, hay resurrección para todos los que han creído. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, mire, primicias de los que durmieron es hecho. Mire, y esto es muy importante, porque mire, por eso es que el plan de la salvación fue elaborado por el Padre. Usted sabe que el judío tenía su calendario y en su calendario tenía algunas fiestas. Por ejemplo, el mes primero, en los 14 días ellos celebraban la Pascua. ¿En qué día el Señor fue crucificado? En el día que se ofrecía el sacrificio de la Pascua. ¿Qué pasó después de eso? Venía el siguiente día, que era día de reposo. Pero mire cómo era el judío. Cuando empezaba la Pascua, al siguiente día empezaba lo que ellos llamaban la fiesta de los panes sin levadura. Y al día siguiente, después del día de reposo, es decir, el primer día de la semana, el domingo, ellos tenían otra fiesta. 3 fiestas, como decir, hay uniditas: la Pascua, los panes sin levadura, y tenían el día de las primicias, en que ellos traían los primeros brotes, los primeros frutos, porque ellos celebraban algunas primicias. Ellos tenían las primicias de la siembra, de la siega y de la cosecha. ¿Y qué pasó en las primicias de la siembra? Que en ese día, un día domingo, un primer día de la semana, Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron es hecha. En el día en que el judío iba a entregar su primicia, Cristo resucitó de los muertos y Él es primicia de los que durmieron, hermanos. Entonces, hermanos, usted y yo debemos mantenernos, debemos perseverar. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, sería indicación de que el Padre no había quedado satisfecho con su sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Miren lo que pasaba. Por eso todo lo que usted lee en los libros de la ley tiene significado, pero tiene significado a la luz de Cristo. Miren lo que pasaba en el día de la expiación. Ya el sacerdote ofrecía el sacrificio, echaba la sangre sobre el propiciatorio, significa que entraba en el lugar santísimo. Pero primeramente, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer un sacrificio por sí, por él mismo, porque él era un pecador.
y después por el pueblo. O sea, Dos sacrificios. Entonces, el pueblo estaba afuera en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo del templo la gente estaba afuera, esperando que saliera el sacerdote, que saliera vivo, porque había el riesgo de que la forma como él presentó no fue del agrado de Dios. Por eso es que el sacerdote tenía hasta unas campanillas para que escuchara el pueblo. Mire, Si se y movía. aún a entender que hasta como que Dios escuchara, va a entender esas campanillas, aunque... No, más bien. Pero mire, yo he llegado a escuchar, y me parece que hay un versículo, que, o no sé, pero he escuchado algunos eruditos que dicen que hasta una soga le ponían en uno de los pies del sumo sacerdote, porque si se moría en el lugar santísimo, nadie podía entrar. Entonces, ¿qué hacían? Pero mire, el pueblo estaba a la expectativa ¿de qué? De que saliera el sumo sacerdote. Así mismo, ¿qué pasó? Cristo entró por nosotros al lugar santísimo. ¿Y qué pasó? Salió vivo. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue del agrado de Dios Padre. El sacrificio de Dios Hijo fue del agrado de Dios Padre. ¿Y qué pasó? Cristo resucitó al tercer día, en el día de las primicias. Hermanos, entonces la resurrección de Cristo es el amén del Padre, es decir, me he agradado, en ti tengo complacencia. El Padre quedó agradado con el sacrificio de Cristo que él hizo 3 días atrás. Y eso es lo que sella la obra maestra del Padre, es la obra redentora y es nuestro canto de victoria, porque si el Hijo resucitó, como dice Pablo a los tesalonicenses, no quiero que no tengan esperanzas como los otros, como los que no tienen esperanza, porque va a ocurrir un día algo. Y eso es lo que hoy estamos esperando como iglesia. Eso es lo que tiene que estar esperando la iglesia en todo el mundo. ¿Qué? ¿Prosperidad financiera? No. No digo que la prosperidad financiera no sea mala, no. Pero ese no es el objetivo de su vida. Y hoy como iglesia estamos esperando que se toque la trompeta. Donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Donde los cristianos que están perseverando ascenderán, que están viviendo en justicia, que están practicando en justicia, que le permiten al Espíritu Santo que Él sea el amo, el Señor, el dueño de la iglesia. Entonces usted cantará el canto de victoria. Y concluyo, el Evangelio es el mensaje de salvación de Jesucristo para la raza humana. La raza humana quedó bajo condenación después de la caída de Adán. De la caída de Adán y de su esposa, Eva. Para que ese mensaje pudiera llegarnos a nosotros, Dios Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, quien vivió una vida perfecta en obediencia para cumplir la ley de Dios a cabalidad a favor de nosotros. Él es quien se ofreció al final de sus días en una cruz. En la cruz Jesús murió como sacrificio expiatorio, como el que daba la propiciación, la palabra propiciación propio, mire, el sacrificio propio. No podía ser un ángel, no, tenía que ser un hombre, pero un hombre perfecto. Y por eso es que el Verbo se hizo carne. Él murió como sacrificio en nuestro lugar, de manera que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para luego que resucitar al tercer día, de modo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es un mensaje que ya lo sabemos, pero no solamente basta con saberlo, sino que tenemos que vivirlo.
Tenemos que vivirlo, no los domingos, no cuando vamos al culto, todos los días, cuando usted está en su casa, en su trabajo, cuando usted sale de viaje, cuando usted conversa con alguien. Viva, practique el Evangelio, porque el Evangelio habla del amor, de aquel amor inexplicable de Dios por nosotros, mostrado por Jesucristo. Por eso es que, ¿qué nos dice aquí mismo? Y yendo a lo que el pastor Héctor leía esto el día de ayer. Mire lo que nos dice 2 Corintios 14:15. El pastor Héctor leyó el verso 16, 17. Dice, porque el amor, mire lo que dice aquí en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo, y esta expresión dice, nos contriñe. Mire, nos contriñe, nos afecta, nos toca, nos derrumba. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no hay más grande amor que el amor de Cristo. El amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, de una manera simbólica, hemos muerto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Y ahora ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestros sueños, nuestros anhelos. No, ponga sus sueños, ponga sus anhelos, ponga sus planes en el Señor. Y el Señor decidirá, porque el Señor lo que quiere es que usted sea feliz, verdaderamente feliz. Entréguele completamente el proyecto de su vida a Dios. Viva para Él, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Por eso el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo nos deja ver qué es lo que Cristo hace. Y esto nos debe motivar al máximo. Nos debe motivar a que vivamos, hermanos, en obediencia, para que avancemos en nuestra santificación, para que vivamos únicamente para Él. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Teniendo claro esto, teniendo claro lo que es el Evangelio, entonces podemos predicarlo al incrédulo. Por eso es importante, mire, usted tiene que conocer y vivir. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted, el Evangelio, la ley nos confronta que somos pecadores. Cuando le vamos a predicar a un incrédulo, a un pecador, reconocemos primeramente que nosotros también somos pecadores. Ahora sí, somos pecadores arrepentidos. Entonces le decimos, mira, yo también soy un pecador, pero por la gracia de Cristo he sido salvo. Quiero que tú también recibas los beneficios de la gracia. Ya no lo miramos como alguien inferior, como el pecador, como el homosexual, la ramera. No, porque por los malos vino Cristo. Pero eso sí, cuando vengas a Cristo, como dice aquí mismo en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, no es que vas a seguir siendo el homosexual, no, sino que ahora en Cristo te va a regenerar y te va a hacer un verdadero varón, para que la mujer ya no sea esa mujer pecadora. Dice que el Señor le quitó a María Magdalena, que la liberó de qué, de 7 demonios, y usted la ve que ella le servía. Así mismo, hermano, Dios quiere que usted sea siervo para la gloria, siervo para la alabanza de Él. Estamos llamados a predicar acerca de Cristo. Llamemos a la gente a creer en Jesús. Debemos aplicar el Evangelio en nuestras propias vidas para crecer cada día más a la imagen del varón perfecto. Vivamos agradecidos por su amor. Viva cada día agradecido por el amor de Dios, porque este es el Evangelio que precisamos predicarnos. Amén.